Uno de los mayores privilegios de los que goza la Infantería de Marina española, aparte de ser la más antigua del mundo, es la consideración de cuerpo de la Casa Real, un honor el cual le fue concedido por Real Orden de 22 de marzo de 1763, un honor que se ganó debido al heroico comportamiento de sus miembros en la defensa en La Habana del Castillo del Moro. Hemos de situarnos en el marco de la Guerra de los 7 Años, del 1756 al 1763, un conflicto el cual Winston Churchill consideró como la verdadera Primera Guerra Mundial de la historia, ya que el mismo se desarrolló en 3 continentes, Europa, América y Asia, e involucró en él a Gran Bretaña, Hannover, Prusia y Portugal por un lado, contra Francia, Austria, Rusia, Suecia, Sajonia y España por el otro. Tras el periodo de paz que caracterizó el reinado de Fernando VI, la llegada de Carlos III significó un cambio de rumbo y la firma del tercer tratado de familia con Francia, cosa que empujó al monarca español a involucrarse en esta guerra. Sin olvidar las afrentas inglesas que, con sus continuos ataques a los barcos españoles en las Antillas y el Atlántico, no paraba de sufrir nuestra flota. Llegado el mes de marzo de 1762, una gran escuadra inglesa parte hacia La Habana para apoderarse de ella. Sus fuerzas se componían de 74 buques de guerra, 150 de transporte, 22.000 hombres, más 4.000 de refuerzo que llegarían de las colonias americanas, además de 2.292 cañones de todos los calibres. Mientras, en La Habana, el capitán general de Cuba, don Juan de Prado Mayeza, Portocarrero y Luna, empezaba a tomar decisiones desafortunadas, como el hecho de no juntar todas las fuerzas marítimas de la isla, junto a las francesas, para poder haber hecho frente a la escuadra inglesa. Las fuerzas con las que contaba España en La Habana para su defensa eran las del Regimiento de Infantería de La Habana, mandada por el coronel Alejandro Arroyo, y compuesto por 4 batallones de 6 compañías, con una fuerza total de 856 soldados, sin contar los oficiales y los destacamentos destinados en diferentes puntos de Cuba y la Florida. Además del segundo batallón del Regimiento de Infantería España, al mando del teniente coronel Foferliu, formado por 9 compañías con 645 soldados sin contar oficiales. El segundo batallón del Regimiento Aragón, mandado por el teniente coronel Panés Moreno, formado por 9 compañías con 636 soldados sin contar oficiales. El cuerpo de dragones de La Habana, que estaba repartido por diferentes destinos, estando en La Habana una fuerza de 4 compañías compuestas por 54 soldados a caballo y 21 a pie, y los dragones de Edimburgo, formado por 200 hombres a caballo sin contar los oficiales. Junto a esto hay que reseñar que la situación de la artillería era bastante precaria. Se consideraba que para una buena defensa de la ciudad eran necesarios 595 cañones, y se disponía tan solo de 340, de los cuales únicamente 107 estaban totalmente operativos. A estos se sumaban 69 que envió el virrey de México y 171 artilleros divididos en 2 compañías. Llega el 6 de junio y los ingleses se sitúan frente a La Habana. Se crea una junta de defensa presidida por don Juan de Prado, la cual tomará 2 decisiones trágicas que marcarán el futuro de la defensa. Primero, tras mandar subir con gran esfuerzo 2 baterías de cañones al Cerro de la Cabaña, sitio estratégico pero con escasas defensas, y ser este atacado por tierra por los ingleses, se ordena al segundo día de ataque despeñar los cañones y retirarse si atacan los ingleses, hecho que ocurrió enseguida. La segunda equivocación es la de hundir el 9 y 10 de junio 3 navíos en el estrecho canal de entrada de la bahía, para evitar así la entrada de la flota inglesa. Pero estos navíos eran de los mejores de la escuadra española,
el Neptuno de 70 cañones y los Asia y Europa de 60 cañones. Los ingleses, que no se lo podían creer, se frotan las manos tras ser inutilizada la flota enemiga sin haber disparado un solo tiro. Así, perdida la flota, se ordena desmantelar los cañones y repartir las provisiones. De igual modo, la tropa y los marineros se reparten entre las diferentes guarniciones. Llegado este punto de crisis es cuando empieza a tomar protagonismo el gran héroe de esta historia, el capitán de navío don Luis de Velasco y Fernández de la Isla, que es enviado a la defensa del Morro. Estamos en el día 11 de junio y los ingleses son dueños del Cerro de la Cabaña, así como de los fuertes de La Chorrera y Torreón de San Lázaro. La situación de La Habana es desesperada y se empieza a evacuar a los civiles. Los ingleses sitúan el 14 de junio 3 baterías de cañones en la cabaña, a escasos 190 metros del Morro y en posiciones más elevadas que esta, los cuales disparan sobre el mismo y sobre la ciudad, sumándose a los que disparan desde el mar. Durante los siguientes días, las decisiones de la Junta de Defensa, más que ayudar, son un estorbo para los intereses españoles. Y don Luis de Velasco no cesará de pedir que se organicen salidas para atacar las posiciones enemigas y aliviar en algo la presión a la que se ve sometido el Morro. El día 29 de junio se lleva a cabo un ataque sobre las baterías inglesas, el cual fracasa, pero permite que 300 soldados al mando del coronel Arroyo entren en el Morro para reforzar la guarnición. El 1 de julio se lleva a cabo un ataque general por tierra y mar contra el castillo. Por mar, un navío inglés, el Namur, debió ser remolcado por lanchas al haber perdido todos sus palos. Otros dos, el Cambridge y el Marlborough, sufrieron daños. El comandante de un cuarto, el Stirling Castle, fue relevado de su cargo y juzgado por cobardía. En el ataque por tierra, las baterías del general Keppel van desmontando una a una las piezas que defienden al castillo. Los baluartes y las cortinas se resquebrajaban. Los soldados morían despedazados por los proyectiles de los cañones o enterrados al derrumbarse los muros que protegen el Morro. Con todo, el castillo consigue resistir. Al día siguiente han desaparecido las obras exteriores del castillo. Los cañones dentro del Morro son cada vez más escasos y por la tarde tan solo 2 de ellos están en situación de hacer fuego. Llegada la noche, tras estos interminables días, se hacen prodigiosos esfuerzos para llevar al castillo, desde La Habana, tropas de refresco y cañones para sustituir a aquellos que han sido destrozados. Pero, por contra, los ingleses también van aumentando el número de bocas de fuego que disparan desde tierra, por lo que siempre estarán los españoles en inferioridad. Para el 12 de julio, 20 cañones ingleses disparan contra 5 o 6 españoles que responden. El 15 de julio, don Luis de Velasco, con un esfuerzo sobrehumano, ya que se hallaba enfermo, acude a las murallas en ruinas y con su presencia anima a los soldados a mantener la defensa. Es en ese momento cuando será gravemente herido en la espalda por la metralla. Contra su voluntad debe ceder el mando de la guarnición al capitán de navío Francisco de Medina, y es trasladado a La Habana para que le curen las heridas. El combate continúa. El 17 de julio solo quedan nuevamente 2 cañones activos. Los ingleses inician una mina para volar los muros. El día 19 y 20 de julio se consigue instalar 3 nuevos cañones que pronto quedarán inservibles. Los merlones que dan a tierra están todos destruidos. El trabajo de las minas prosigue amenazadoramente. El día 23 de julio, las tropas españolas atacan a las inglesas con idea de destruir sus baterías. Este ataque desde La Habana ha sido ideado, como no, por don Luis de Velasco, quien, a pesar de la gravedad de su herida, no cesa en la idea de una defensa activa frente al enemigo, al contrario que el gobernador y la Junta, que postulan una defensa pasiva a la espera que la enfermedad destruya al ejército enemigo, como sucedió en Cartagena de Indias en la inolvidable defensa de don Blas de Lezo. Fracasó el ataque debido a un fallo en la coordinación. Sin esperanza de parar las obras de las minas,
que cada vez se aproximaban más a los muros del castillo, don Luis de Velasco, a pesar de su herida, volvió a asumir su puesto en la defensa del castillo que se había sentenciado. Llega el día 27 de julio, y los ingleses cortan la única posibilidad que tenían los españoles del Morro de comunicarse con la ciudad, que era a través de pequeñas embarcaciones por el centro de la bahía. Los cañones ingleses habían cortado esta mínima vía de escape. Desde ese instante, la guarnición del Morro se encuentra aislada y sin ninguna posibilidad de recibir suministros o refuerzos. Al día siguiente, para acentuar más aún la situación, los ingleses reciben un refuerzo de 3.000 soldados procedentes de las colonias americanas. Uno de estos soldados era un joven que respondía al nombre de George Washington. Estos refuerzos causan tan buen efecto moral entre los ingleses que se decide realizar un asalto final. Velasco sabe que el castillo está sentenciado, por lo que comunica a la Junta la situación y solicita órdenes. La Junta de Defensa, en su línea e incapaz de tomar ninguna decisión, le contesta que actúe como crea oportuno. Para un hombre como Velasco, con un sentido del deber y pundonor tan marcado, es prácticamente una incitación a que lleve a cabo una lucha hasta la última gota de sangre. El día 30 de julio de 1762, el general William Keppel da la orden de atacar. El orden de ataque será los destacamentos de zapadores delante, y tras ellos 4 compañías de soldados, el general Keppel al mando de una brigada detrás, y finalmente el resto de las brigadas. A las 2 de la tarde, la hora más calurosa, explotan las minas y las tropas parten al asalto. Se inicia un combate cuerpo a cuerpo por el castillo, de una ferocidad inaudita. Don Luis reúne en torno a sí una fuerza de 100 hombres, en los parapetos que están alrededor de la bandera, y anima la defensa hasta que una bala le atraviesa el pecho. El mando de la fortaleza pasa al otro gran héroe de la jornada, don Vicente González Valor de Basecur, que no permitió que le fuera robado su estandarte y murió con el cuerpo atravesado por las bayonetas enemigas mientras abrazaba la enseña nacional. Ante la falta de líderes y tras tantos días de sufrimiento, combate y penurias, los supervivientes deciden rendir la fortaleza. Los ingleses han quedado profundamente impresionados por el valor mostrado por los españoles en la defensa del castillo, y en especial con su comandante. Sin pensarlo 2 veces, organizan el traslado de don Luis de Velasco a La Habana, para que sea cuidado por médicos españoles. En el traslado a la ciudad le acompañará uno de los oficiales del conde de Albemarle. Pese a todo, las heridas eran muy graves, y nada se pudo hacer. 2 días después, fallecería el heroico marino. Pero no acabó aquí la admiración inglesa por nuestro héroe, y en un gesto que les honra le levantaron un monumento en la abadía de Westminster, el cual todavía hoy se puede visitar. Además, el estandarte español que capturaron en el Morro lo guardaron con gran respeto en la Torre de Londres. Por último, y hasta entrado el siglo XX, cada vez que un barco de guerra británico pasaba por Noja, en Cantabria, disparaba salvas de honor en nombre de don Luis de Velasco, por ser natural de esta localidad marinera. En España, el rey Carlos III, junto al honor otorgado a la infantería de marina, concedió títulos a los familiares de don Luis de Velasco y del no menos heroico don Vicente González. También construyó un monumento a Velasco cerca de Noja y declaró que un navío de guerra español llevaría siempre su nombre. Por el contrario, la desastrosa Junta de Defensa fue tratada con total deshonor por los ingleses, y los principales oficiales españoles fueron embarcados y devueltos a España, donde les esperaba un juicio para dilucidar su actuación. El proceso reveló los fallos cometidos en la defensa de la plaza de La Habana. La pérdida de esta batalla significó perder La Habana, pero no por mucho tiempo, ya que tras la firma de la paz, esta volvió a ser de España, a cambio de Florida, recibiendo España la Luisiana por parte francesa a modo de compensación por haber participado en esta guerra. En el comentario de hoy hemos tratado una batalla que acabó en derrota, pero de nada hay que avergonzarse,
cuando se lucha hasta las últimas consecuencias, con el valor y honor con el que lo hicieron don Luis de Velasco y los infantes de Marina, que protegieron prácticamente hasta la última gota de sangre el castillo del Morro. Desde aquí hoy nuestro homenaje a estos grandes héroes.